Programa a cargo de la señorita Aida Vázquez. Así es. Todo suyo, señorita. Bueno, vamos con esta última media hora de programa y invitamos hoy al piso a Julieta Paul. Julieta, bienvenida. Bienvenida. Gracias, buenas noches. La vamos a presentar. Ella es del cuerpo de baile del Teatro Argentino. Y bueno, en esta oportunidad te invitamos para que hablar un poco de la situación del teatro. Sabemos que hubo un abrazo simbólico de los trabajadores por la situación que está atravesando, y también para que nos cuentes un poco, bueno, del cuerpo de baile, qué es lo que está haciendo ahora, de las propuestas que van a tener dentro del teatro. Bueno, lo más próximo es la semana que viene y la que sigue. Las fechas son 11, 12, 16 y 17 de agosto. Se va a hacer la producción de Quijote en la sala Piazzolla. Nosotros tenemos la sala Ginastera, que es la principal del teatro, en refacción. Un poco atrasada la refacción porque está desmantelada desde el año pasado, a fines del año pasado, y aún no hay ningún avance en la refacción, pero entonces, bueno, estamos buscando tanto el ballet como el coro y la orquesta, lugares alternativos para trabajar. No es fácil. Claro. Hicimos funciones a principio de año en el Coliseo Podestá. La orquesta y el coro tienen funciones el domingo que viene en la Usina del Arte en Capital, y así vamos buscando distintos lugares como para poder sostener la actividad, Claro. que el teatro tenga un mínimo de funcionamiento. ¿Cuánto hace vos que estás en el teatro? 13 años. 13 años. Sí. ¿Y cuál es la situación? ¿Qué es lo que venís viendo? Porque se habla y todo el mundo, los que pasamos por la puerta, vemos que está parado, que no hay ofertas, que no hay actividad, o que se hace muy esporádicamente. Sí. Vos que estás ahí, que trabajás, que le pones el cuerpo, ¿cómo está la situación Bueno, del teatro mira, argentino? hoy en día es tristísimo porque estamos en condiciones ya ni mínimas de trabajo. Lo que pasa con este teatro es que no tuvo mantenimiento durante 19 años. Entonces era lógico que se iba a llegar a una instancia como esta. Hace más o menos unos 5 o 6 años se empezó a profundizar el problema del teatro en 3 aspectos distintos. Uno, lo artístico, porque cuanto menos presupuesto hay, menos se pone en cultura. Es el sector que a veces es el más castigado. Lamentablemente esta es una sociedad donde no se tiene en cuenta la cultura como un bien necesario. Entonces a veces es de los primeros en ser castigados. Y esto hace bastante ya, te diría unos 6, 7 años que los presupuestos son cada vez menos. Entonces eso se ve reflejado en las producciones. Claro. El cuerpo de baile específicamente hace 5 años que no tiene una producción nueva. Son todas reposiciones porque es lo que hay en el teatro. Está el vestuario, está la escenografía, y está muy bien que se use, pero tiene que haber programaciones nuevas porque el sentido de un teatro oficial es difundir cultura, y no se puede difundir lo mismo durante 5 años. Claro. Entonces, bueno, dentro de los cuerpos artísticos, además, el cuerpo de baile es el más castigado, además. Eso es la parte artística. También se le suma la cantidad de funciones. Siempre es esta cuestión de alquilar la sala Ginastera durante muchos años le deja al teatro una entrada que por ahí no le deja las funciones de los cuerpos artísticos. Claro. Pero bueno, justamente nosotros, al ser parte del teatro, somos los responsables de este objetivo de difundir cultura. Nosotros estamos para eso. Claro. El objetivo de un teatro oficial no es alquilar la sala. Eso le puede caber más a un teatro privado. Un teatro oficial no. Para eso estamos los cuerpos estables. Y bueno, siempre ha ido en el deterioro de la cantidad de funciones de los cuerpos artísticos. Claro, desde que el teatro está en obra hace 2 años es cada vez peor, porque encima al no tener nuestra sala hay que o alquilar salas o hacer convenios con otros teatros. No cualquier teatro puede albergar lo que nosotros somos, un teatro lírico. Entonces, para poner un cuerpo de baile o una orquesta o el coro mismo en un escenario, tiene que tener ciertas dimensiones y ciertas características. Es mucha la gente que trabaja. ¿Cuántos son ustedes en el cuerpo de El baile? cuerpo de baile en este momento, que está bastante diezmado, además, y después ese era el otro punto donde quería llegar. Hoy en día somos alrededor de 60, pero para trabajar bien una planta tendría que tener 90 bailarines. Pasa que, bueno, hasta ahora yo te hablaba de lo artístico, ¿no? Otro punto de hace muchos años es el tema de lo que podríamos llamar administrativo, que pasa por el hecho de las plantas, no solo de los cuerpos artísticos, sino además de los técnicos.
por ahí lo que se ve, la cara más visible generalmente es el coro, la orquesta y ballet, pero ahí hay sectores que son sectores técnicos auxiliares, les llamamos. En realidad sin ellos el trabajo no se puede hacer, no funciona un teatro. Y los sonidistas, el que te corre el telón, sí, tal cual, toda la los, gente de los maquinaria. acomodadores, ¿no? Todo eso. Sí, los acomodadores, la gente de maquinaria, los que arman el escenario, sonido, iluminación, sastrería, peluquería, maquillaje, todo es una industria. desde el sombrero hasta el zapato que tiene puesto el que está en escena se hace en el teatro. Es de los pocos teatros que queda con producción propia, además. Eso es algo que hay que cuidarlo realmente. Se hace todo ahí. Claro. Y bueno, entonces se trabaja de una manera muy precaria hace mucho, porque hay gente que está contratada hace más de 10 años, otra está en planta temporaria hace más de 10 años. Entonces, la gente que se va jubilando, quedan los cargos libres. Algunos se concursan, claro, algunos se concursan. En los casos de los artísticos nosotros insistimos mucho en el tema de los concursos, pero ahora ya tenemos casi más de 20 cargos libres otra vez. Y ha pasado que desaparecen también. O sea, no se convoca concurso. No se convoca concurso, entonces, entre que la gente que ya concursó hace 3 años, por ejemplo, no es designada, porque están a la espera de la firma de la gobernación, entonces... Claro, se va uno precarizando. entiende, claro, que la burocracia tiene todos esos tiempos y todo, pero si eso fuera devuelto en claridad en las cuestiones, o sea, estaríamos al menos un poco más conformes, pero tampoco pasa. No hay respuesta tampoco de nada. No. Y la verdad es que el más precarizado es el contratado. Claro. Sobre todo porque es gente, nosotros no tenemos los planteles, no tenemos ni la estructura del teatro. O sea, este es un teatro que no tiene ni final de obra. O sea, que imagínate si la estructura básica no nunca se terminó, menos todo lo que está dentro. Claro. Eso en el plano administrativo. Hasta ahora vamos artístico, administrativo, y ahora lo peor, que es la instancia a la que llegamos desde que empezó esta obra hace 2 años. Todos los otros problemas los acarreábamos hace bastante y siempre fueron reclamos que teníamos los que trabajábamos en el teatro, pero cuando se empieza la obra de refacción del teatro es más que bienvenida, y además se valoró y se celebró, te diría de una manera, porque nosotros veíamos que se nos caía el teatro encima, o sea, cuestiones de celorrazos que se caen, se inunda el cuarto subsuelo donde están los talleres de escenografía. Entonces se pierde patrimonio, porque eso, de escenografía, vestuarios, todo eso es patrimonio nuestro. Claro. Todas cosas que se pueden volver a utilizar o que se alquilan a otros teatros. Bueno, eso se arruina. En febrero de este año se nos inundaron los camarines del ballet, las chicas perdieron la ropa, todo, porque eso cuando se moja... No sé. Bueno, y así, cuando empezó la obra, nosotros dijimos, bueno, esto es necesario, fue bien aceptado. Ya teníamos el antecedente del Teatro Colón, entonces un poco la gente del teatro sabía que no era conveniente salir, como hicieron los trabajadores del Colón, porque no se sabe cuándo uno vuelve. Claro. Prefirieron durante el periodo de obras igual exactamente seguir ahí adentro sí, con lo mínimo, porque como cuando en tu casa haces una obra sabes que tenés que adaptarte, estábamos conscientes de eso, y nos parecía que la mejor manera, y casi la única, porque además no hay lugares en La Plata donde vos puedas trasladar esa cantidad de gente, entonces no era ni factible siquiera. Así que nos pareció que era la mejor manera y la única de sostener el teatro en funcionamiento. ¿Qué pasó? Cuando la obra empezó, si bien se veía una comunicación porque la obra está a cargo del Ministerio de Obras Públicas. Bien. Y nosotros pertenecemos al Ministerio de Gestión Cultural. Claro. Entonces se notaba que había algún tipo de comunicación, porque claramente Obras Públicas no estaba de acuerdo con tener trabajadores dentro del teatro. ¿Pero por qué? ¿Por una cuestión de seguridad? Por cuestiones de seguridad, por cuestiones de tranquilidad, de allanar el camino, de hacer la obra también, no por etapas como se está haciendo, que tenés que tener en cuenta que un día se corta la luz en un sector, otro día se corta el agua, ahora en estos momentos no hay agua en todos los baños de todos los pisos. Entonces, bueno, fue un poco pactar entre nosotros que íbamos a adaptarnos a ciertas circunstancias. Lo que pasa es que nunca nos imaginamos a qué nivel venía esto. Por 2 puntos. Uno, que las prioridades no están claras. Lo primero que se hizo fue poner maceteros con plantas, luces LED afuera. Y las rejas, ¿no? Sí, lo de las rejas allá era anterior. Lo de las rejas tiene también 2 puntos distintos. Uno es el tema de que, si bien
creo que a nadie en la ciudad de La Plata le gustó el hecho de que enrejaran el teatro, pero había también una cuestión de seguridad, que los que trabajamos ahí la padecíamos todos los días con estos chicos de las patinetas. Los skaters. Claro. Que a mí me encanta que anden en patineta, pero la realidad es que ese no es un lugar para eso y se accidentó gente. Nosotros entramos y salimos por 53 y era donde más se usaba. Entonces eso, y también rompían autos con las patinetas, o sea, tuvo su justificación. Y el tema del vandalismo también, ¿no? Era Sí, para proteger. sí, además. Se pintaba mucho, se rompían vidrios. Bueno, hubo un caso de un chico que cayó por uno de los pulmones que hay entre, creo que es 53 y 10. Nosotros tenemos ahí un pulmón que da al cuarto subsuelo. Y la verdad que la reja da abajo de la cintura a esa altura. Entonces, también era... Y eso, como había muchos jóvenes con ese tema de las patinetas ahí, se convirtió en una cosa de mucho riesgo, aunque está la comisaría enfrente, pero no pasaba nada. Entonces, si bien no nos gustó el hecho de la reja, entendimos que de alguna manera solucionaba algunos temas. ¿Y funciona así? ¿Ahora? Sí, hay seguridad además. Sí. Pero sí, al menos el tema de las patinetas no está más, no es que... A ver, si alguien quiere entrar y tirarse, lo va a hacer igual, pero ya no se corren algunos riesgos innecesarios. Pero bueno, esto de las prioridades que vos decías, fue que aparecieron toda la luminaria de LED arriba, tiene todas unas placas... de colores que vos pasas de noche y parece que, no sé, que estuvieras en Nueva York. Claro, pero no hay función. Exacto, porque además lo triste es que no se sostuvo como prioridad el funcionamiento mínimo del teatro. Y eso ustedes como trabajadores que le ponen el cuerpo y que sostienen el teatro, lo plantearon, supongo. Sí, desde que esto empezó. Porque cuando vimos que lo primero que ponían eran plantas afuera, dijimos, acá hay algo mal, porque se nos están cayendo los cielos rasos, se nos inundan los subsuelos. Entonces vos empezás por eso, no pintás tu casa sin arreglar las paredes. Entonces, ya de entrada vimos que había como una lavada de cara. A esto se le sumaron dos complicaciones que también no nos esperábamos. El año pasado, en febrero, se rompió el sistema de aire acondicionado en una tormenta, creo que fue el 6 de febrero. El 5, la del ciclón. Exactamente, el famoso ciclón. Bueno, claro, el sistema de aire acondicionado, más allá del calor, porque lo que tiene el cemento, que concentra el calor y concentra el frío además, más allá del calor que se pasa ahí, los que trabajamos en los subsuelos, tenemos un sistema de ventilación que funciona dentro del mismo sistema del aire acondicionado. Entonces, al no andar el aire acondicionado, tampoco funciona la ventilación. Entonces, vos tenés, por ejemplo, en el caso del cuerpo de baile, 50 personas dentro de una sala, en el segundo subsuelo, sin ventana, nada, haciendo actividad física, consumiendo oxígeno. Entonces, llegó un momento en que empezábamos a descomponernos porque no hay oxigenación. Entonces, bueno, también, a ver cómo nos adaptábamos como podíamos. Esto nos pasó a principios del año pasado, a fines del año pasado por el calor también, cuando ya empieza el verano, y a principios de este año también. Lo primero fueron 60 días, nos dijeron, el arreglo del aire. Llevamos un año y medio. Entonces, y bueno, y uno se adapta como puede. Salíamos de la sala, ponían unos ventiladores que son como esos industriales, pero claro, remueve el mismo aire viciado. Claro. Entonces, bueno, eso complicó de entrada ya el año pasado. Y este año se nos sumó otra más, se rompió la calefacción. Ya de por sí el teatro es difícil de calefaccionar, aún con las 3 calderas funcionando, es muy grande el teatro y tiene varias falencias en lo que es su construcción. Entonces, ya de entrada era difícil. En los pasillos siempre había que estar abrigado, el escenario es helado, aún con las calderas funcionando. Claro, al no tener candela funcionando ahora es imposible estar ahí. Bueno, se van buscando soluciones con estufas, por ejemplo, pero bueno, en el caso nuestro, las estufas que necesitamos, la cantidad que necesitamos, no se pueden enchufar porque no resiste la instalación eléctrica. Entonces, es como tocar algo y que se te cae todo alrededor. Sí, arreglan un caño y se rompen 10 más. Entonces, se ha hecho como una situación muy difícil de sostener. Y realmente nosotros, en general, todos los que trabajamos en el teatro somos conscientes de que estamos en un teatro en obra, y sabemos que eso es necesario y lo celebramos de entrada y se valora. Pero también me parece que es hora de establecer otras prioridades. Primero, el funcionamiento mínimo
de todos los sectores del teatro, porque nos quedamos ahí para eso. Claro. Ese fue el objetivo de quedarnos en A un ver, teatro en obra. el plan de obras comenzó hace 2 años, Sí. por lo que vos comentás, y al día de hoy, ¿cuál es el estado de situación de ese, por lo menos de ese plan que Y les propusieron de lo que ustedes? se ve, Ujú. las Y- macetas, las plantas y las luces. Bien. ¿Y qué proyección tiene este plan? O sea, ¿cómo van a continuar las refacciones? Que por lo menos, ¿qué es lo que dice desde el Ministerio de Obra Pública? Bueno, el tema es que también, eso es otra cosa que necesitamos de alguna manera revertir. Un diálogo más abierto Ujú. entre nosotros y en primera instancia la dirección artística del teatro, Ujú. y además del teatro mismo para con el Ministerio de Cultura y también de Obras Públicas. No existe esa mesa de diálogo entre esos tres Indudablemente, sectores. si la hay, está fallando, Ah. porque No se avanza, no hay no se avanza, respuesta. cada vez está peor, lo que se rompe no se puede arreglar, hay temas presupuestarios, lógicamente, pero bueno, la prioridad tiene que ser un teatro en funcionamiento. Ujú. Después vemos si pintamos afuera, si ponemos más plantas. Exacto. Eso es básicamente lo que se pide. Por eso fue este tema del abrazo el miércoles. Sí. Y ya te digo, esto lleva 2 años, o sea, y se viene padeciendo mucho desde, sobre todo del año pasado cuando se rompió el aire acondicionado. Porque hasta ese momento veníamos con, bueno, una semana se corta la luz acá, entonces para trabajar, entonces Vamos. corremos para allá. Esta semana no hay agua en tal piso, entonces hay que ir al baño al segundo piso. Bueno, entonces eso lo sabíamos, eso lo esperábamos. Pero no que tardar 1 año y medio Claro. con el Y ahora sistema de está, ventilación. la sala ginastera está frenada la obra. Frenada, que también nos llama la atención porque es demasiado tiempo. Hace 1 mes se abrieron los pliegos de la licitación, Sí, entonces bueno, yo dije, pero ¿cómo recién? claro. Si está desmantelada desde fines del año pasado. Entonces, o la hubieras dejado armada y para extender el uso de la ginastera hasta fin de año, o se hubiera hecho la licitación antes. O sea, es como, no son los tiempos que nosotros estamos necesitando, y no porque uno quiera No, pero tiempos ustedes- extras, o sea, necesitamos que el teatro funcione. Claro. Totalmente. Y hay gente trabajando, ven la gente Claro, haciendo sí, la sí, sí. obra, o sea, de aquí a Sí, se avanza. de se ve, alguna pero la verdad es que a mí personalmente lo que me preocupa, y sé que a muchos de mis compañeros también, es el hecho de que no sabemos, nosotros no conocemos interiormente el plan de obra, entonces no sabemos si figura realmente lo que se necesita. La impermeabilización que ese teatro requiere para que no se te inunden los camarines, para que no desborden las napas en el cuarto subsuelo, los cielos rasos que se desprenden. No sabemos, no tenemos acceso nosotros Claro. al plan de obra para saber que si eso está estipulado. No, esto se va a hacer. Y también el peligro que ustedes tienen, ¿no?, al momento de desarrollar, ¿no? Claro. Si por ahí se cae el cielo raso. Claro, es que el tema viene, Totalmente. hoy estamos en esa instancia. De los reclamos artísticos se fue pasando por ya la parte administrativa y todo eso quedó en segundo plano. Hoy estamos hablando de seguridad, higiene y salud. O sea, esa es la instancia en la que estamos. Hablar de promoción de la cultura y de Claro, Claro. todo eso quedó como en segundo plano Claro. porque O es sea, muy la función de básico. un teatro prácticamente Claro. no está. O sea, están reclamando como trabajadores. Sí, sí. Son reclamos como básicos. No estamos hablando de condiciones ideales, sino de las mínimas. ¿Tienen alguna impresión de la repercusión del abrazo del miércoles? Y en las redes sociales hoy en Pero día digo, a es muy- nivel provincial, digo, ¿han leído, se han No. fijado en el abrazo? No, de hecho sabemos que hay reuniones pendientes con ministerio y demás, pero bueno, son cosas a concretarse, entonces hay que esperar que eso pase. Y lo que puede llegar a sonar un poco de desconfianza, la realidad es que bueno, yo en mi caso hace 13 años que estoy en el teatro, entonces yo conozco, de alguna Bueno, manera sí, uno sí, se va dando cuenta cómo ya. funciona ya Totalmente. la cultura, que no resiste color político. Y te vas dando cuenta cómo todo se dilata. Uno no puede decir, yo no estoy dentro de la cabeza de los funcionarios para saber si mienten o no. Ujú. Lo que siempre me fijo es lo que tengo en la realidad cotidiana. Y entonces no puede ser que
que de 60 días se pase a 6 meses y llevamos 1 año y medio. Es difícil de creer que no se encuentra una pieza o lo que fuera, porque además no es que no nos interese o que estemos desentendidos de ese tipo de temas, pero la verdad a mí no me importa si falta una pieza, que hay que buscarla dónde. O sea, no queremos más explicaciones. Es hora de que se actúe y que se solucione. Exactamente. Porque las explicaciones no es que no me interesen, pero la realidad es que nosotros necesitamos que ese teatro funcione. Total. Y todos los platenses también necesitamos lo mismo. Y sí. ¿Cómo está el público? El ballet generalmente o lo que es la orquesta, el coro, ¿no? Tiene su público. Sí. ¿Cómo reacciona ante esta situación, Julieta? Nosotros tenemos un público que la verdad que es muy fiel, el platense que está acostumbrado a ir al teatro, sobre todo lo que tiene que ver con las obras líricas, lo lleva casi como en el ADN, ¿no? Y siempre nos respaldó mucho. Nosotros intentamos que en las funciones que se hacen, tratar de no involucrar tanto al público, porque en realidad la gente va al teatro a otra cosa, no a escuchar más problemas de lo que ya tiene. Claro. Sí, claro. Entonces a nosotros nos cuesta usar las funciones como un método de protesta, porque es un entretenimiento de alguna forma, más allá de su objetivo cultural. Sin dudas. Lo hemos hecho igual porque a veces es la única manera que tenemos también de expresarnos, porque además tenemos el deber de decirle al ciudadano bonaerense, porque este teatro de la provincia, en qué condiciones estamos, porque eso funciona con ingresos públicos. Entonces no solo es problema nuestro, sino que es de toda la provincia. Entonces de alguna manera la única forma a veces que tenemos de expresarnos es en las funciones. Entonces intentamos leer cartas y demás, pero lo más suave posible, porque la verdad que uno ve el rostro de la gente antes de la función, que se preparó para ir a ver algo, y le tirás esa catarata de problemas y seguramente él no está mejor en su lugar tampoco. Entonces entendemos que a veces no nos queda otra opción, pero siempre la gente responde con ese aplauso que te da como esa inyección de vida. Claro. Ese teatro hoy en día está funcionando, ya te digo, la semana que viene las funciones del Cuerpo de Baile, o el domingo en la Usina del Arte el coro y la orquesta con un sinfónico coral, por voluntad de la gente, porque en realidad las herramientas son mínimas, lo que tenemos hoy. Y porque también sabemos que tenemos que ser tan fieles a ese público como ellos son con nosotros. Claro. Porque la realidad es que lo que hablábamos hoy en cuestión artística, le estamos dando muy poco al público, lamentablemente, y obviamente que no es responsabilidad nuestra. Siempre intentamos hacer más de lo que se puede con lo que nos dan. Porque en definitiva sabemos que esa persona que paga la entrada, además ya con sus impuestos nos pagó. Entonces somos muy conscientes, no solamente los artísticos, toda la gente que trabaja, que no se la ve, está muy consciente que nuestra función es para con el público. Bueno, el patrimonio cultural del teatro es esto, o sea, no es solamente lo edilicio, sino son todos los trabajadores y el espíritu que ustedes le ponen, y las propuestas que ustedes piensan, y cómo motorizan, y cómo en una situación tan compleja como esta reclaman con todo lo que eso significa, con el riesgo muchas veces de quedar incluso en posibilidad de ser echados. O sea, todos somos conscientes de lo que puede suceder, pero así todo, bueno, ustedes defienden la cultura, así que en ese sentido, y el patrimonio cultural de los bonaerenses, así que muchas gracias. Ojalá que haya un diálogo sincero, ¿no? Genuino. Sí, ya te digo, nosotros entendemos la situación, todos vivimos en la provincia de Buenos Aires, así que sabemos cómo está la provincia, eso lo entendemos todo. No estamos haciendo reclamo de salario, no estamos pidiendo nada que no tenga que ver con condiciones mínimas. Para sostener, aparte estamos haciendo un esfuerzo, o sea, no es que... Sin dudas. La voluntad de la gente del teatro está, y va a seguir estando siempre, por esta cuestión del respeto al público que tenemos de hace, bueno, en el caso del Cuerpo de Baile, 70 años cumplimos el año pasado. Entonces, eso nosotros lo valoramos, y por eso es que salimos al escenario, estemos como estemos, y poniendo, ya te digo, más de lo que se puede, si uno lo hace consciente. Apelamos siempre al oficio, a la trayectoria que tiene la compañía, al corazón que le ponemos a esto,
y a sostener un teatro, a sostenerlo además para generaciones futuras. Exactamente. Gracias, Julieta. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Y fuerza, y saludo a todos los compañeros Bueno, del teatro. gracias, serán dados. Y en nombre de los